Vamos a comenzar con el módulo de epidemiología, la parte que se llama también epidemiología analítica, ¿sí? Que es la que nos permite sacar conclusiones de cosas, ¿sí? De preguntas de investigación en particular, ¿sí? Y los objetivos... verdad que esto se come el puntero. No, la tele no se come el puntero. Voy a buscar una rama, un palo, algo, porque en serio no puedo, si esto no funciona, necesito apuntar. Ay, Señor. Necesito un tenor. Ya, con un palo de escoba. Es más, igual es pesado, pero sí, pero igual está muy pesado. Bueno, no queda otra, ¿ya? Entonces, los objetivos de esta sesión son, primero, reflexionar sobre la pertinencia del enfoque cuantitativo. Nosotros cuando vimos paradigmas en primer año, hablamos un poco de esto. Aquí hay una cosa que puede servir, a ver. Es que eso es muy pesado, es muy incómodo. Esto es más liviano. Sello V, ¿eh? El sello V, ¿ya? Ok, entonces, reflexionar sobre la pertinencia del enfoque cuantitativo. Algo, insisto, hablamos el primer año sobre paradigmas y hablamos del paradigma positivista y el crítico, ¿cierto? Dijimos que eran concepciones del mundo totalmente distintas. Nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en el enfoque cuantitativo, es decir, bajo el paradigma positivista, ¿sí? Vamos a hacer una comparación en todo caso con el otro paradigma. Y lo otro también es describir las principales características de un enfoque cuantitativo, reflexionar sobre la pertinencia del enfoque cuantitativo, identificar los diseños epidemiológicos más frecuentes. Hoy solo los vamos a mencionar. Y lo otro, súper importante, que es algo transversal, que es posicionar a la pregunta clínica estructurada como el componente central, si no el más importante de la investigación epidemiológica, ¿sí? Uno dice epidemiológica, pero clínica también, ¿sí? Epidemiológica o clínica, ¿sí? Al final la investigación clínica se hace a través de un enfoque epidemiológico, ¿sí? Que son cosas que probablemente vieron en Salud Sociedad, ¿sí? Como esto es Salud Sociedad 3, ya vieron que está el hombre y ustedes se ríen, pero ya vieron ya algo de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la epidemiología? Bueno, hay montones de definiciones de epidemiología. Vamos a ver esta en particular, que es una disciplina científica que estudia la frecuencia y distribución de fenómenos relacionados con la salud y sus determinantes en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de problemas de salud, ¿sí? Insisto, puede ser Hola, Camilo. ¿Cómo? No me pongan acá adelante. Sí, es para usarla ahora en la clase. Yo creo que hay que ponerla ahí. ¿Dónde la ponen cuando traen la pizarra? Ya. Sí, van a tener que cambiarse todos para el otro lado. Pero ahí está bien. ¿Dónde la? ¿Acá? Pero eso la puedes girar un poco más para allá, porque como se va a ir todo el curso para allá, cámbiense por favor, jóvenes. Gracias. Sí, yo ahí la muevo. Muchas gracias. Oigan, por casualidad no tiene un puntero, así un palo que te sirva para apuntar. Eso, o una antena, algo.
Es que la pantalla se come el láser. Si yo tengo el mío, pero mire. Pero pregúntele si tiene, como aquí, a todos les va a pasar lo mismo, si tiene una antena, un palo, algo que sea de puntero. Pero no láser, un puntero, claro. Gracias. Ya, perfecto. Entonces ahí va a quedar la pizarra. Y eso. Entonces, la frecuencia y distribución de fenómenos relacionados con la salud y de sus determinantes en población específica, pero también, ojo, la clínica, como les comenté, ¿sí? Por ejemplo, los ensayos clínicos, farmacológicos. ¿Cómo los considerarían un ensayo clínico? ¿Ustedes han escuchado algo de ensayos clínicos? Bueno, es la forma a través de la cual se prueba la efectividad y la seguridad de nuevos fármacos, ¿sí? ¿Cómo sería un ensayo clínico? ¿Cae en esto? Porque el fin es clínico, es terapéutico, es específico. ¿Cae dentro de esta definición? También, sí, también, aunque no está definido de manera específica. El enfoque o la aproximación a investigación clínica ocupa exactamente los mismos elementos, ¿sí? Ok, entonces ahora viene la pregunta clásica: ¿un enfoque cualitativo o cuantitativo? Yo no sé si en Salud y Sociedad ya le hablaron de los enfoques quali. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver cuál es la aproximación o cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia central entre ambos enfoques? Entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo. ¿De lo que se acuerdan de Salud y Sociedad? Cualitativo medía más como percepciones, cosas que son más de hablar, de más cosas así, y los cuanti eran como más datos, eran más específicos. Sí, esa es una buena aproximación. ¿Alguien se acuerda o puede refinar un poco lo que dijo su compañera? Que es correcto, ¿sí? Tal vez hay que refinar un poco más, sobre todo en la definición del quali. El quali se basa en la subjetividad. Está basado en la diversidad y la subjetividad, ¿sí? Y por eso es que generalmente cuando uno piensa en quali aparecen las percepciones, porque las percepciones son subjetivas, ¿sí? No existe un absoluto de percepciones. Pero además el quali tiene algo muy valioso, y es que intenta describir la realidad, porque la investigación es para eso, ¿cierto? Hacer una investigación para tratar de describir la realidad, ¿sí? Y el quali lo hace o busca describir la realidad en profundidad, abarcando dimensiones que no son posibles de abarcar usando la metodología o el enfoque cuantitativo, ¿sí? Y ahí por eso aparece la entrevista en profundidad, una entrevista semiestructurada, que es una conversación, ¿sí? Que hay un guión, van a tener quali después, hay un guión, pero eso es una pauta que puede modificarse totalmente durante la entrevista, porque lo que se busca es identificar fenómenos complejos y en profundidad. Y además, fenómenos que son subjetivos. Esa es la otra cosa importante. Fenómenos subjetivos. Entonces, el paradigma o el enfoque cualitativo busca comprender la realidad completa. Y eso considera la subjetividad, porque es parte de la realidad, ¿sí? Hay varias cosas interesantes del quali. En cambio, el quanti no. El quanti no tiene ese alcance. Y no tiene ese propósito, ¿sí? El paradigma cuantitativo lo que busca es generalizar. Podríamos decir que es todo lo contrario al quali, donde el quali necesita indagar en la subjetividad de los fenómenos de estudio. En cambio, el quanti no. El objetivo del quanti no es describir en profundidad la realidad, es describir o modelar la realidad bajo un par de variables y con el fin de predecir fenómenos, ¿sí? Generar modelos predictivos. Eso es lo que queremos del quali, ¿sí? Eso le vamos a exigir al quali, ¿sí? En cambio, ahí trae uno, excelente. Sí, muchas gracias. Quería usar un palo de escoba, pero era muy pesado. Pero este está bueno. Eso, sí, muchas gracias. Ok. Ya. Y entonces, esa es la gran diferencia. El quali,
El método cuantitativo lo que busca es describir la realidad parcial, basado generalmente en números, ¿sí? Y lo que busca es predecir. Por lo tanto, lo que busca es generar conocimiento que sea generalizable, ¿sí? Y tiene obviamente un paradigma diferente y tiene una aproximación diferente. ¿Había levantado la mano por allá? ¿Usted? ¿No? Ya. Entonces, básicamente ahora, por ejemplo, la naturaleza de la investigación cuantitativa tiene que ver con búsqueda de la verdad. Toda la investigación quiere buscar la verdad, ¿cierto? Pero lo hace a través de medios y procesos y métodos y enfoques totalmente distintos, ¿sí? Va. Pucha, saqué la diapo. Qué pena. Qué fome, la saqué. Ya, bueno, ahora ya la saqué ya. Entonces, eso. Y solo como para hacer una diferencia de los enfoques, el cualitativo lo que hace, por lo tanto, es explorar fenómenos en profundidad, ¿sí? Porque la realidad es compleja, la realidad no es simple, es compleja. La variabilidad que se da en las personas, en sus creencias, en lo que piensan, es muy variable, ¿sí? Por lo tanto, busca generar o explorar fenómenos en profundidad. Se conduce, como dice ahí, básicamente en ambientes naturales, ¿sí? Lo que busca es obtener información cotidiana del día a día de las personas y de lo que piensan o no respecto a algo, ¿sí? Por otro lado, los significados se van a extraer de los datos. Es decir, en la investigación cualitativa, el investigador produce información, es parte activa en la producción, se involucra su postura, sus creencias en generar investigación. No es como en el cuanti, que es aséptico, el investigador es un observador neutro, imparcial, ¿sí? Ojalá no influya en nada de lo que está investigando y tampoco sus creencias se involucren, ¿no? Eso se deja fuera. En cambio, en el quali necesitamos eso, que el investigador cree datos, los crea. De hecho, se llama producir datos lo que hace en quali. Algo que va así como en contra del paradigma cuantitativo. En el paradigma cuantitativo a eso se le llama cocinar, o sea, un fraude. En quali es el método. En quali el investigador crea en base a lo que las personas le comentan, ¿sí? No significa que genere datos falsos, sino que él interpreta a su pinta lo que le están diciendo las personas, incluyendo en su interpretación sus creencias personales, ¿sí? Eso es súper loco, es como raro, ¿no? ¿No les parece raro? Que uno incluso se involucre en eso. Uno es parte, de hecho, en el cual el investigador es parte de la investigación, es un elemento más, porque es el que interpreta y produce los datos, ¿sí? Eso, insisto, van a hablar mucho más seguramente cuando tengan el módulo de quali. Busca profundizar significados, busca intentar interpretar, pero una interpretación compleja, diversa, como ahí dice, rica, profunda, ¿sí? No es solo un número, un promedio. No es un promedio, no. Quiere desmenuzar lo que está estudiando, ¿sí? En cambio, y contextualiza el fenómeno, es lo que les decía, o sea, pone un contexto, delimita lo que está pasando o involucra lo que está pasando en el país o en el mundo, ¿sí? En relación a lo que está estudiando, ¿sí? En cambio, el cuantitativo no. El cuantitativo mide con instrumentos, ¿sí? Con instrumentos lo más precisos posibles, ¿sí? Un instrumento puede ser un termómetro, como puede ser una encuesta, ¿sí? Pero es un instrumento, básicamente, que busca medir generalmente respuestas cerradas. Sí y no. No interesa saber lo que piensa la persona en el quanti. Porque lo que una persona piense es eso, lo que una persona piensa, ¿sí? Pero no necesariamente va a ser conocimiento generalizable, ¿sí?
Y hace también, esto es súper importante, al cual no le interesa eso, el método cuantitativo busca generar análisis de causa y efecto, establecer que efectivamente algo es la causa de un fenómeno de estudio, ¿sí? Por ejemplo, un fármaco, ¿sí? Que un nuevo fármaco realmente cura lo que queremos que cure, ¿sí? Y que sea seguro además, ¿sí? Analiza la realidad desde el punto de vista objetivo, o sea, no hay subjetividad, no hay variabilidad, ojalá todos fueran iguales, ¿sí? O igual en el sentido de que yo lo único que quiere usted es tomarle la temperatura y vamos a definir que eso es una variable, ¿sí? Una variable aleatoria, ¿sí? Y eso es lo que interesa, nada más, la temperatura, la edad, datos, porque después uno va a usar estadística para generar modelos predictivos asociados a esto de que hace análisis de causa-efecto. O sea, puede establecer causalidad, ¿sí? Ojo que la causalidad no es trivial, no es llegar y demostrar causalidad, vamos a hablar harto de eso, ¿sí? También es secuencial y probatorio, necesitamos pruebas, ¿sí? Evidencia concreta, medible, ¿sí? Y busca generalizar y se basa en la reproducibilidad. Tal vez el criterio más importante de verdad, de generar un conocimiento verdadero bajo el paradigma cuantitativo, es que sea reproducible. Es decir, que los resultados que uno obtiene, donde se repitan, se obtengan los mismos resultados, ¿sí? Y eso tiene que ver con que se genere un modelo predictivo, ¿sí? En cambio, en el quali, ¿cierto?, lo que se genera es un modelo comprensivo, un modelo que busca comprender en profundidad las cosas, ¿sí? Ahora, bueno, esto ahí está, ¿cierto? Modelos predictivos y modelos comprensivos. Y también hay que pensar que hay modelos o enfoques mixtos. Pero ojo, estos enfoques mixtos no son la mera suma de dos partes, sino que hay un enfoque diferente, es un paradigma distinto también, ¿sí? No se trata de que tomo una parte quali y una parte quanti, un objetivo quanti y uno no. Es un diseño, es una concepción distinta, que en Chile hay muy poca gente que la desarrolla, hay mucha gente entrenada en esto, porque es algo nuevo, es algo relativamente nuevo, ¿sí? Muy poca gente en Chile hace enfoques mixtos de verdad, ¿sí? Cuando digo de verdad, que va más allá de que un objetivo lo aborde bajo este paradigma y el otro bajo este otro, que eso es sumar dos partes nomás, ¿sí? El enfoque mixto es distinto, ¿sí? Nosotros teníamos una profesora, yo le he hablado de la Yuli Pelicán, que es una profesora, una endocrinóloga que era profe nuestra, que se fue después del 18O. Les conté esa historia. Ella estuvo muchos años con nosotros, era súper comprometida. Exacto, sí. De hecho, bueno, ya se estableció acá, ¿sí? Pero después del 18O se desilusionó mucho de la brutalidad policial y cómo había la represión de las protestas, y dijo que no quería vivir en un país así y se fue. Y perdimos harto. Bueno, ella era especialista además en diabetes tipo 1 y era parte de la sociedad mundial. Bueno, el punto es que ella era médico y era doctora también, ¿sí? O sea, era doctora, ¿sí? Y ella era una de las pocas personas que estaba entrenada en Europa en metodología mixta, y la perdimos, ¿sí? Bueno, eso respecto a los diseños mixtos, ¿sí? Lo importante es que ambos son o deben ser complementarios. Si usamos solo un método, vamos a tener una mirada parcial, ¿sí? El objetivo es generar métodos o modelos o investigación que tome ambos enfoques, ¿sí? Para intentar describir la realidad de manera más concreta. Dígame. Por eso, porque es un paradigma diferente. Es otra manera de concebir la realidad. Tú tienes razón, sumar una parte con la otra es como mezclar agua con aceite, ¿sí? Pero es un enfoque, un paradigma diferente, ¿sí? Tal vez podría pedirle a Yuli que haga una clase online, porque ella sigue vinculada con nosotros.
cada vez menos, pero todavía tenemos contacto, ¿sí? Ok. Y ejemplos de esto, antes tenía una diapo de esto, pero la gran diferencia, por ejemplo, es una pregunta de investigación. ¿Cuál es una pregunta de investigación que sería, ¿cuál es la frecuencia de consulta por vía respiratoria en niños en el San Camilo? Eso es una consulta o es una pregunta totalmente bajo el paradigma cuanti, ¿sí? Pero preguntarse qué sienten los padres cuando un hijo tiene ese mismo niño que medimos como un número, cuando su hijo menor está con obstrucción grave, ¿sí? Ahí podríamos responder eso con una pregunta, con un enfoque cuantitativo, a lo mejor sí, pero nosotros le rayamos la cancha, le decimos, ¿sintió dolor? ¿Sufre preocupación? Sí, no. O en una escala Likert, ¿cuánto? De 0 a 5, ¿cuánto sufrió? ¿Cuánto es su preocupación? ¿Cuántas horas duerme? O preguntas relacionadas, pero en que uno le raya la cancha, le dice, tiene que responder sí, no, o a lo más insisto en una escala Likert, ¿sí? Ojo, que no hay que confundir variables cualitativas con enfoque cualitativo, son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Nosotros en el paradigma cuantitativo usamos variables cualitativas, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el paradigma o el enfoque o el diseño, ¿sí? Voy a ir hablando de eso un poquito. Pero eso, si uno le podría preguntar a los papás ¿cuántas veces se despierta en la noche? Cuando su hijo está angustiado, de 0 a 5, ¿cuánto se angustia? Eso no es quali, es cuantitativo, ¿sí? Y puede servir para algo, sí, para tener ideas generales respecto a la preocupación, ¿sí? Pero distinto es preguntarle qué siente y conversar con él, ¿sí? Y conversar con varios, ¿sí? Dígame. Un enfoque mixto podría ser que, por ejemplo, se hable con el papá qué es lo que sintió y que el papá te relate todo, y después le voy a hacer una pregunta más estructurada diciéndole así como ¿se sintió angustiado sí o no? ¿Se sintió desesperado sí o no? ¿Eso sería el mixto? No, eso sería sumar una parte quali y una parte quanti. Eso es lo que le comentaba al compañero, que ocupa un paradigma diferente, ocupa aproximaciones diferentes, ¿sí? No es sumar una parte quali y una parte quanti, ¿sí? Eso, ¿ya? Y bueno, básicamente esa es como la diferencia, ¿sí? Ahora, el quali ha tenido un auge súper importante en los últimos 15, 20 años, ¿sí? Porque como les van a explicar después, el quali proviene de las ciencias sociales, ¿sí? Proviene de la sociología, de la psicología, del servicio social. Ellos son más familiares a ese enfoque porque tienen que lidiar con la realidad, pues, ¿cierto? Entonces, para ellos es familiar, pero en el área de la salud y de las ciencias había como un rechazo, como una subestimación. Es como, no, el quali estoy repitiendo cosas, ¿sí? No, son tonteras, no sirve para nada. ¿Qué decisiones tomáis con un diseño quali? Siempre se ha mirado en menos el enfoque en salud cualitativa. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a esto de que todo tiene que ser reproducible, que hay un método objetivo de generar modelos. En cambio esto no, pero afortunadamente en los últimos años se ha abierto paso, ¿sí? Y se respeta harto, ¿sí? Aun cuando todavía hay gente tal vez más alejada de la academia que tiene esa mirada peyorativa del quali, ¿sí? Pero créanme que yo me desempeño exclusivamente en quanti y estoy convencido del valor del paradigma cualitativo, ¿sí? Yo hice un diplomado en la Católica de quali también, por eso sé de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces estoy convencido del valor que tiene ese paradigma, ¿sí? No es porque hay mucha gente que cree que sabe de quali y no sabe de quali, como muchas cosas, ¿sí? Hay que estudiar en serio, hay que estudiar formalmente las cuestiones para entenderlas y hacerlas en la práctica también, ¿sí? Eso, jóvenes, ya no vamos a hablar más de quali, no olvidamos de quali, ¿sí? Eso desaparece, es otra forma de ver el mundo, y ahora nos vamos a enfocar exclusivamente en el paradigma cuantitativo, ¿sí? Cuando hablamos ya vimos la definición de epidemiología,
Cuando hacemos investigación lo que estamos haciendo es generar preguntas, porque no sabemos algo, ¿cierto? Si supiéramos algo, hacemos la pregunta y lo buscamos en un libro, probablemente, o en internet, y vamos a tener la respuesta. Vamos a ver que esas son preguntas de conocimiento. Y son preguntas de baja complejidad porque está la fuente, o hay fuentes. Ya se investigó sobre eso, ¿sí? No obstante, van a haber preguntas que están en el límite del conocimiento, que aunque busquemos, no está la respuesta, ¿sí? Y por lo tanto eso se constituye en una brecha de conocimiento, y es una oportunidad de investigación, ¿sí? Tampoco voy a hablar de ética, pero acuérdense que la ética está por sobre la actividad de investigación, ¿cierto? Hay varios requisitos, ¿sí? Por ejemplo, el valor de la investigación, que lo vimos en la clase previa, ¿sí? Por lo tanto, cuando vamos a plantear preguntas de investigación en salud, van a haber momentos relevantes en los cuales vamos a formular estas preguntas, y vamos a distinguir, esto probablemente lo vieron en Salud Sociedad, algo así, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, ¿sí? Y podríamos decir que en el periodo prepatogénico estamos en condiciones de salud, ¿cierto? Entendiendo la salud como un concepto súper amplio, ¿sí? Y en este caso, cuando estamos en el periodo prepatogénico, suelen interaccionar, ¿cierto?, elementos de salud, determinantes de salud, que aquí dice huésped, esto es súper de ppm, ¿cierto?, pero que tiene que ver con la persona que enferma o la persona que está sana, y todos sus determinantes biológicos propios, pues, ¿cierto? Y eso, acuérdense que eso contribuye un montón a la variabilidad entre individuos, ¿sí? Los determinantes biológicos son súper importantes en aportar la variabilidad, ¿sí? Pero también hay una interacción del ambiente y un agente en el periodo prepatogénico. Un agente que habitualmente es un determinante o vinculado a un determinante que nos puede enfermar, o sea, nos puede sacar de ese estado prepatogénico de salud, o nos puede ayudar a no enfermar, ¿sí? Un agente que nos protege y un agente que nos enferma, ¿sí? Esos son o están vinculados a determinantes de la salud que, insisto, ustedes vieron en Salud Social, ¿sí? Y por lo tanto, de esta interacción compleja podríamos pasar o no al periodo patogénico, ¿sí? Y en el periodo patogénico estamos en presencia de la enfermedad, tal vez como la definición más genérica, ¿cierto? Entendiendo enfermedad como la ausencia de salud o una alteración en la salud, en el estado de salud, ¿sí? Y por lo tanto, siguiendo esta misma lógica, cuando estamos en salud es el periodo prepatogénico y en enfermedad el periodo patogénico. Y siempre va a haber va a ocurrir un comienzo biológico de un proceso de alteración o de pérdida de salud, ¿sí? Por ejemplo, denme usted un ejemplo. Esto tiene que ver con la historia natural de una enfermedad. Denme usted un ejemplo. ¿Y eso de los síntomas y signos? No, tiene que ver con que usted está sano y está en el periodo de salud o el prepatogénico, y luego hay el comienzo biológico de una condición que nos va a alterar la salud y vamos a pasar a un periodo patogénico. Una infección de gripe. ¿Cierto? Una infección de gripe, ¿sí? O sea, estamos sanos, hay un comienzo biológico, en este caso identificable muchas veces, ¿sí? Y a partir de ese comienzo biológico, que va a tener un periodo de incubación, o sea, todo lo que está relacionado con la historia natural de la enfermedad y de ese virus en particular, va a haber un comienzo biológico que nos va a llevar a un estado patogénico, ¿sí? Y en el estado patogénico vamos a ver la aparición de síntomas solamente en el periodo clínico o en el estadio clínico de la enfermedad, porque muchas veces vamos a estar enfermos, vamos a tener una alteración de nuestra salud, vamos a salir del estado de salud, pero vamos a pasar por un periodo subclínico, ¿sí? En el cual estamos incubando algo o estamos desarrollando algo pero que todavía no tiene síntomas clínicos, ¿sí? Ese es el periodo subclínico y luego viene el periodo clínico, ¿ya? Esto que estoy hablando, que insisto es muy SDS, tiene relevancia. ¿Por qué?
porque ahora le vamos a sumar un periodo relacionado con la enfermedad, que es el periodo post-patogénico, ¿sí? O sea, tenemos un periodo prepatogénico de salud, un periodo patogénico que está formado por la parte subclínica y la clínica, ¿sí? Que usualmente las personas recurren o se acercan a un centro de salud cuando empiezan con la parte clínica, ¿sí? Es raro que no es frecuente que que se identifique la enfermedad en periodo subclínico, a menos que haya un programa específico de screening que busque algo en la población, ¿sí? Eso. Y después del periodo patogénico viene un periodo postpatogénico, y ese periodo postpatogénico puede incluir varios desenlaces, ¿sí? Por ejemplo, que haya curación total, o sea, volvemos al estado de salud, que haya cronicidad de la condición, es decir, que la alteración de la salud sea permanente, porque estamos en un periodo crónico. Puede ocurrir también que el periodo patogénico nos genere algún grado de discapacidad permanente también, o incluso podría haber un desenlace postpatogénico que es la muerte, ¿sí? La enfermedad fue tan grave que nos salvamos y uno puede morir, ¿sí? Entonces hay varios desenlaces posibles en el periodo postpatogénico, ¿sí? Y acá tenemos que hablar asociado a lo mismo, vamos a retomar esa diapo, de factores, ¿sí? Un factor de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Son características relacionadas, factores relacionados a una mayor probabilidad de contraer la enfermedad, de contraerla. O sea, de pasar del periodo sano al periodo enfermo, ¿sí? Un factor protector son características relacionadas a una menor probabilidad de contraer la enfermedad, y luego están los factores pronósticos, que son características específicas en un momento dado que predicen cuál va a ser el curso clínico, ¿sí? Esto que estoy diciendo es súper importante porque tiene que ver con las preguntas. ¿Habrá otra cosa que nos falta acá? Además de el factor de riesgo, el factor protector y el factor pronóstico. Fíjense que estas son características generalmente ambientales o intrínsecas de los sujetos, ¿sí? Son determinantes de salud o son características propias de cada individuo, características biológicas de cada individuo, ¿sí? ¿Faltará algo más en esto? Están los factores como también como social, económico y todo eso se puede considerar como un factor porque son determinantes sociales. serían de riesgo. De riesgo protectores, pues, ¿cierto? Porque depende del grado que uno tiene del factor, del determinante, ¿cierto? ¿Faltará algo más? ¿Así algo más concreto? Falta otra cosa que es el factor o la intervención curativa, que generalmente tiene que ver con una terapia, ¿sí? Con una intervención médica, con una intervención clínica al menos, ¿cierto? Porque puede ser un kine también la terapia, ¿cierto? Pero que haya una interacción asistencial, y eso va a ser un factor o una terapia o una intervención curativa, o que intenta curar. ¿Esa intervención no estaría en el factor No. pronóstico? El factor pronóstico lo vamos a definir, pero es cuál es el curso de un proceso dado que ya hay una intervención médica. Para hablar de factores, bueno, también se puede hablar en la historia, cuando hablamos de historia natural, porque acuérdense que la historia natural no incluye la intervención sanitaria, ¿sí? Pero el pronóstico es cuando tú ya hiciste una intervención sanitaria y quieres preguntarte sobre el desenlace a futuro, dado que interveniste, ¿sí? Eso es un pronóstico, pero dado que ya está la patología, la interveniste, y ahora quieres saber qué va a pasar con ese desenlace en el futuro, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Pero, insisto, lo que falta acá es el factor curativo o la terapia curativa, ¿sí? Que es un momento específico que está vinculado a atenciones de salud en general, ¿sí? Eso. Y ahora vamos a pasar a algo que es muy importante, jóvenes, que es la formulación de la pregunta de investigación. Yo sé que ustedes tuvieron ya una clase con Fabián sobre preguntas de investigación, pero a mí me gusta igual volver a mirar esto porque es necesario, ¿sí? Es necesario que no haya dudas, porque este es el paso más importante en cualquier proyecto.
en cualquier proyecto de investigación, la pregunta es lo crítico. Si usted no formula bien su pregunta, va a dar palos de ciego, se va a perder. Si usted plantea bien su pregunta, va a llegar a un resultado lo más seguro, metodológicamente seguro, confiable, ¿sí? Así que la pregunta de investigación, insisto, es el paso más importante. Si esto está malo, lo más probable es que se equivoque después, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de preguntas, ya algo había comentado, ¿cierto? Están las preguntas básicas, y en las preguntas básicas están las de conocimiento, es decir, lo que podemos buscar en cualquier fuente bibliográfica, y las de conteo o de frecuencia, ¿sí? Que básicamente son las prevalencias, las incidencias, ¿cierto? Que eso es contar, ¿sí? Ustedes vieron esos conceptos previamente, la prevalencia y la incidencia. Eso es contar, ¿sí? Que no significa que no sea importante, es valioso, pero se considera o se clasifica una pregunta básica. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en la población del Valle de Aconcagua, por ejemplo? ¿Sí? Y luego están las preguntas avanzadas que tienen que ver con toma de decisiones clínicas, de intervenciones clínicas o epidemiológicas, que son preguntas complejas porque hay que ver todo el cuadro específico del paciente para poder tomar una decisión, ¿sí? Y las preguntas que generalmente van a estar en el límite del conocimiento, es decir, cosas que no sabemos todavía, ¿sí? Todas esas son preguntas avanzadas y por lo general nosotros nos vamos a enfocar en este módulo en las preguntas más avanzadas, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las de conteo, porque las de conteo dan insumos para responder preguntas avanzadas bajo el paradigma cuantitativo, ¿sí? Y cuando hablamos de preguntas avanzadas, vamos a tener preguntas descriptivas, de asociación y de causalidad. Son preguntas totalmente diferentes. La descriptiva simplemente describe un fenómeno, usando una aproximación cuantitativa. Describe variables, ¿sí? Por ejemplo, un perfil clínico de pacientes, ¿sí? Un perfil de pacientes con pancreatitis aguda del Valle de Aconcagua. Eso es una descripción valiosa, pero una descripción. ¿Qué significa que sea una descripción? Que no hay una hipótesis, no hay una pregunta detrás. Simplemente, claro, la pregunta es ¿qué características clínicas y epidemiológicas tienen los pacientes con pancreatitis? ¿Sí? Es una pregunta, pero desde el punto de vista del diseño, no es una pregunta porque no hay una hipótesis que probar, ¿sí? Cada vez que hay una hipótesis que probar, entonces vamos a estar frente a preguntas que son de asociación o de causalidad. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, cuando hablemos de hipótesis en este contexto, estamos hablando de una hipótesis estadística, no de una hipótesis de un proyecto, ¿sí? Ojo, que habitualmente uno formula la pregunta o la hipótesis estadística a partir de la pregunta de investigación, ¿cierto? Pero vuelvo a repetir, cuando hablamos de una pregunta o una hipótesis, es una pregunta o hipótesis estadística, ¿ya? Ustedes ya vieron formulación de hipótesis previamente, ¿sí? Aquí vamos a ver que las hipótesis estadísticas no usan palabras, Probablemente, yo siempre veo Fabián, yo sé que les habla de H1 y H0, ¿o no? Oye, ¿no? Y les pone que la H nula, perdón, la H0 es una afirmación y la H0 es la negación de esa afirmación. Ya, eso no es una hipótesis estadística, ojo. Eso no es para nada una hipótesis estadística. Las hipótesis estadísticas, como vamos a ver más adelante, no tienen palabras, no usan palabras. Lo que usamos son parámetros asociados a variables, ¿sí? Vamos a definir todo esto que es un parámetro, que es una variable, ¿sí? Pero las hipótesis estadísticas lo que prueban, por ejemplo, es, lo voy a decir en palabras, pero insisto, esto se escribe con símbolos, ¿sí? La media del colesterol, ¿sí? La media del colesterol en pacientes infartados es igual a la media del colesterol en pacientes no infartados. Esa sería H0. Pero no se escribe con palabras, se escribe con símbolos, como vamos a ver después. Y la nula es lo mismo, pero la negación.
Es decir, que hay diferencia, son distintas. La media del colesterol en la población X es distinta de la media en la población, ¿sí? Vamos a ver que las hipótesis estadísticas son muy simples, jóvenes, son muy sencillas de formular, ¿sí? Pero lo que tal vez lo más importante es que no usan palabras. No es escribir, por ejemplo, escribir una hipótesis de un proyecto en términos de H0 y H1 es un disparate, no tiene sentido. Eso nadie lo hace, no debería hacerse, porque fíjate, estás diciendo una afirmación y luego ¿qué haces? Niegas esa afirmación. ¿Qué es eso? ¿Se dan cuenta o no? No, la pregunta es la pregunta, en positivo, ¿sí? La hipótesis es la pregunta en positivo, ¿sí? Entonces, como estábamos viendo, van a estar las preguntas descriptivas y las de asociación o causalidad. Porque, ojo, que dos variables estén asociadas no significa que una es la causa de la otra. No necesariamente es eso, ¿sí? Que dos variables estén asociadas no asegura que la relación entre ambas variables de esa asociación sea causal. Para nada lo asegura, ¿sí? Lo único que me dice es que están vinculadas, o sea que si varía una, varía el valor de la otra. Pero no necesariamente es causalidad, ¿sí? Vuelvo a repetir, para que haya causalidad tenemos que saber eso. Tenemos que responder si varía una, o sea, lo primero es establecer asociación. Pero esa asociación es una asociación estadística. Cuando hablan de asociación, que dos variables están asociadas, lo único que está diciendo es que hay una asociación estadística, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, no necesariamente que hay causalidad. La causalidad se construye a través de otros requisitos que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Está claro esto? Entonces, esto de descriptivo, de asociación y de causalidad. Descriptivo es describir algo en profundidad, a lo mejor en profundidad bajo el enfoque cuantitativo, ¿cierto? Pero nada más, no hay una hipótesis estadística, ¿sí? En la asociación sí hay una hipótesis estadística, y la causalidad es un estadio avanzado tal vez, en el que vamos a requerir de otros elementos adicionales a la asociación para poder establecer que una cosa es la causa de lo otro, ¿sí? Por ejemplo, fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, y hay una manera de expresar eso, riesgo relativo. Vamos a definir eso más adelante, ¿sí? El riesgo relativo es de 2,5. Eso significa que fumar aumenta el riesgo 2,5 veces respecto de los que no fuman de tener cáncer, ¿sí? Con ese mero resultado, lo único que estamos afirmando es que están asociadas las dos variables. Es decir, que si yo fumo, tengo 2,5 veces más riesgo de tener cáncer que alguien que no fuma, ¿sí? Pero para que haya causalidad tenemos que definir criterios adicionales, ¿sí? Y esos criterios adicionales son estos que están acá. Los criterios de Bradford y Hill, ¿sí? Estos son criterios históricos que permiten establecer causalidad, que son, como se ve ahí, 6 criterios, ¿sí? 6 criterios que deben cumplirse para poder establecer que algo realmente causa otra cosa, ¿sí? Ahora, rara vez uno cumple todos los criterios. Son contados con la mano estudios científicos que pueden decir que cumplieron todos los criterios de Bradford y Hill, ¿sí? Por lo general no se cumplen todos, pero igual uno usa esa información. Igual uno dice, sí, está asociado fuertemente y sí, parece ser causal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente para decir que algo causa una cosa, se deban cumplir todos, ¿sí? ¿Sí? Eso es como una pauta de chequeo, ¿sí? Entonces, lo que primero debe ocurrir, o el primer criterio de causalidad, que aunque sea obvio, hay que decirlo, es la temporalidad. Que la causa precede al efecto, que es algo como obvio, ¿no? Pero hay que decirlo. Y ojo, que precede en el tiempo, pero además un tiempo biológicamente plausible, ¿cierto? Si usted quiere, por ejemplo, establecer asociación entre fumar y cáncer, no va a medir gente que lleva fumando 2 semanas, ¿sí?
Eso es previo a la exposición, pero si hace ese estudio no va a encontrar nada, porque el problema biológico con 2 semanas no es suficiente, ¿sí? O sea, tiene que buscar años de hábito tabáquico, años, y cierta cantidad de cigarros, ¿sí? No cualquier cantidad, ¿sí? Por lo tanto, aunque sea obvio, sí, este criterio hay que establecerlo con evidencia, por lo que le acabo de decir, ¿cierto? No saco nada con medir hábito tabáquico de gente que empezó a fumar hace 1 año incluso. Es previo al efecto. Sí, pero no es compatible esa temporalidad con el fenómeno biológico que uno está estudiando, ¿sí? Entonces, el primer criterio es temporalidad, el segundo es plausibilidad, es decir, que la asociación sea plausible. ¿Qué significa? Que la asociación es consistente con el conocimiento que ya existe. Obviamente el conocimiento relacionado, no la misma pregunta que estoy haciendo, porque eso es el conocimiento nuevo, pero está relacionado. El mejor ejemplo es lo que le acabo de decir. Imagínense que ustedes hacen un estudio en que toman personas que llevan 1 año fumando y ven la asociación con cáncer. Las conclusiones que saquen de ese estudio, ahí se cumple el criterio de temporalidad. Sí, estamos viendo gente que empezó a fumar antes del desenlace, que es la aparición de cáncer. ¿Pero eso es plausible con el conocimiento existente? ¿Es plausible? No, porque ¿cuál es la principal razón en este ejemplo de fumar y cáncer? ¿Por qué no es plausible con el conocimiento biológico existente o con el conocimiento existente? No por eso, es por otra razón. Por ejemplo, la persona que lleva 1 semana fumando, y eso está preguntando, ¿cierto? Sí. Por la temporalidad del desarrollo del cáncer. Porque el cáncer ningún cáncer aparece por la exposición a un factor de riesgo de 1 año. Ninguno. A menos que sea radiación, no sé, que uno traje una planta nuclear. Ese es otro tema. Y ahí a lo mejor sí es plausible estudiar exposiciones más breves en el tiempo. Pero para el tabaco, no. Se sabe que los compuestos in vitro en animales, se sabe que eso tiene una temporalidad mayor, ¿sí? Por lo tanto, debo cumplir temporalidad, pero también que la formulación sea plausible con lo que ya sabemos del tema, pues, ¿sí? No aparecer algo que no sea coherente con el conocimiento previo, eso, ¿sí? Lo otro es que sea consistencia. Esto es muy importante, la consistencia, que en algún momento le llamamos reproducibilidad. La reproducibilidad es clave para que exista para poder sumar un puntito a los criterios de causalidad, ¿sí? Y eso significa que los resultados son similares a los obtenidos, similares o los mismos. Vamos a ver que si un estudio da un resultado de 10 y otro estudio da un resultado de 15, ¿son iguales? Son iguales. Si un estudio informa un valor de 10 y otro de 15, ¿son iguales? Hay que ver la variabilidad de la variable y hay que ver algo que vamos a definir después, que es el intervalo de confianza. Y vamos a definir que con eso podemos llegar a la conclusión que un 10 y un 15 son iguales. Estadísticamente son iguales, ¿sí? Estadísticamente son lo mismo, ¿sí? Obviamente eso es porque son datos obtenidos de variables aleatorias, variables que estamos midiendo en personas. No significa que el número 10 es igual al número 15, matemáticamente eso es una falacia, ¿cierto? Pero sí, estadísticamente podemos decir que podemos tener 10 y 20 y ser iguales, estadísticamente, ser lo mismo, ¿sí? Aunque suene descabellado, ¿ya? No sé si alguien ha escuchado de los intervalos de confianza, ¿no? Ya. Es un poco parecido a lo que hicieron en primero con la doctora Aravena cuando veían, ella les hacía medir la desviación estándar, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hablar de eso en profundidad, porque eso es un concepto que ustedes como médicos tienen que manejar, ¿sí? Eso, ¿ok? Entonces, los resultados deben ser reproducibles, similares, ¿sí? ¿Sí?
obtener más o menos lo mismo. Obviamente, si cambio en algo la población, probablemente los desenlaces sean distintos, ¿sí? Pero la idea es que sean similares, o sea, que sean reproducibles. El otro criterio es la fuerza de la asociación, y cuando hablamos de fuerza, es estadística pura. Es el test estadístico, que nos va a decir que el riesgo relativo de fumar y cáncer es 2,5 y un intervalo de confianza, obviamente, ¿sí? Que es un número, ¿sí? O sea, hay que cuantificar la fuerza de la asociación. Dame un cachito. No basta con decir que están asociadas las variables. Sí, mira, fumar aumenta el cáncer. Fantástico. ¿Y estadístico? Sí. ¿Y cuánto? ¿Cuál es la fuerza de esa asociación? ¿Sí? Por favor, dígame. ¿Qué tan ético es ver el tema de que uno quiere hacer un estudio diciendo que ya hay mucho estudio de estos? Y dice, no, que es para más que nada para ver las casualidades, si de verdad está casualidad o no, pero ya se sabe que ya tiene una consistencia, una Sí. casualidad, y como más que nada, No es ético. ¿refutar el estudio anterior o no? Lo que pasa, mira, lo que pasa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que cuando se genera nueva investigación, aparece un reporte. Ese reporte podría no ser nada. Podría ser que ese grupo cometió errores, muchos errores, y que realmente lo que está mostrando no es nada, es azar, es error, es manipulación incluso, ¿sí? Es una antihumana, ¿sí? Hablamos de esto el año pasado, ¿sí? Cocinaron los datos, cocinaron, ¿sí? Entonces necesitamos que cuando hay una investigación, grupos similares, porque es muy raro que uno sea la única persona en el mundo que investiga un tema, es rarísimo, ¿sí? Otros grupos independientes tienen que repetirlo. Y va a llegar un momento en que se van a juntar 8, 10, 12 estudios similares. Y ahí lo que se hace, no siempre, pero lo que se suele hacer es que se hace un meta-análisis. Y un meta-análisis es una técnica estadística que evalúa no la veracidad, sino que la reproducibilidad de esos resultados globales. Es como que juntamos 8 estudios independientes y entregamos un único estimador combinado de reproducibilidad, ¿sí? Pero claro, llega un momento en que las cuestiones se repiten y ya hay metaanálisis, y replicar el mismo estudio claramente no tiene ningún valor. Hacerlo nuevamente, no. Por ejemplo, demostrar que la aspirina disminuye los infartos, el riesgo de infarto, ningún comité de ética va a aprobar ese estudio si alguien quisiera hacerlo de nuevo, a menos que haya alguna variable diferente que no haya sido reportada previamente que podría estar asociada, ¿sí? Pero volver a repetir ese tipo de estudios, ningún proyecto. En general, las cosas biológicas son muy inestables, son muy reproducibles. Por lo tanto, no deberíamos repetirla más de la repetición que 10, 8, 12 veces. Entonces, después de un metaanálisis, es como si ya hay un metaanálisis y ya hay un estudio significativo, ya sería como obsoleto y no se trataría de replicar el idea, ¿o no? Lo que pasa es que en investigación médica, en investigación clínica, no es tan simple. Porque el metaanálisis lo que hace es entregar un estimador estadístico combinado. Pero hay que cumplir un montón de otros requisitos. En particular, lo que se hace es analizar los sesgos de cada estudio, y después esa información, hay varias organizaciones, no sé si han escuchado de la organización Cochrane. Cochrane es un centro de investigación mundial que hace muchas revisiones sistemáticas de información médica. Cochrane, además de hacer metaanálisis, evalúa los sesgos de cada diseño, de cada estudio, los sesgos. Vamos a definir sesgos más rato. Y clasifica la calidad de la evidencia y le pone números, grados. Hay varios sistemas de graduación y dice, mire, esta evidencia es tipo A, o esta es tipo B, o esta es tipo C, en función de los sesgos que tengan los estudios, ¿sí? Entonces, claramente hay evidencia clase A que uno la puede tomar sin lugar a dudas.
Pero hay una evidencia clase C, uno la debe tomar con cautela, porque puede ser como puede no ser, o puede que no sea tan reproducible por los sesgos que tenía cada uno de los estudios. ¿Sí? Vamos a hablar de los sesgos. El sesgo es un temazo de la investigación. ¿Sí? Eso. Entonces, estábamos hablando de la fuerza, ¿cierto? Y dijimos que esto es una medición estadística. ¿Sí? Y debe también estar para hablar de causalidad. Lo otro es que existe una relación dosis-respuesta entre lo que estamos estudiando y el fenómeno o la variable de interés. ¿Sí? Estos jóvenes, dosis-respuesta, son contados con la mano los estudios que lo logran. Hay mucha investigación que no tiene dosis-respuesta. ¿Sí? Tal vez en lo único, son muy pocos los casos, y tal vez el más famoso es que ya existe un estudio de dosis-respuesta para el consumo de alcohol y riesgo de daño hepático. Eso hay una fórmula matemática que dice, usted entrevista cuánto toma al día y usted puede calcular los gramos de alcohol. Y hay una relación matemática que establece riesgo en función de cuánto toma, los gramos de alcohol. Y eso es porque la investigación se hizo. Se probaba con distintas graduaciones de alcohol, con distintas cantidades de alcohol. ¿Sí? Pero ese tipo de estudio en general no se hace. O sea, es muy poca la evidencia que demuestra este criterio, dosis y respuesta. ¿Sí? No obstante, igual es conocimiento, igual se ocupa. ¿Sí? Acuérdense que esto es un óptimo, tener todo. ¿Sí? Y lo que rara vez se suele hacer también es la reversibilidad, es decir, si remuevo la causa, disminuye el riesgo. No en todos los estudios tampoco se hace eso. ¿Sí? Porque ese es casi un experimento aparte, lo de la reversibilidad. ¿Sí? Por lo tanto, insisto, cumplir los 6 criterios es lo óptimo, pero como consenso humano, rara vez lo alcanzamos, y lo que sí se pide es hasta acá. Eso es imprescindible, hasta el 4º punto. Los 4 primeros sí o sí deben estar, son imprescindibles. ¿Sí? Los otros 2, ojalá que estén. ¿Sí? A veces es muy caro, a veces toma mucho tiempo hacer los otros 2 puntos. ¿Sí? Dígame. Porque, por ejemplo, de las 5, no sé, ocupar a alguien que fume mucho tampoco sería como aumentar por fin del estudio a que esa persona, no sé, tenga más cáncer. Vamos a hablar de eso a continuación. Lo que tú planteas es una pregunta muy importante, muy central, y la vamos a discutir en profundidad. ¿Sí? Porque claramente hay una razón ética. ¿Sí? Ya, pero lo importante es que, por ejemplo, en el caso del tabaco, lo que se ha hecho es puntos de corte, más de 10, menos de 10. ¿Sí? Que básicamente, pero eso no es dosis respuesta. Dosis respuesta sería 1 cigarro al día, 2 cigarros al día, hacer una graduación numérica, ¿sí? De la cantidad de exposición a este factor. ¿Sí? Vamos a retomar tu pregunta, en serio, porque es muy importante lo que acabas de decir y eso va a definir un diseño en particular. ¿Sí? Ok, entonces, para que una pregunta sea buena, lo primero es que la pregunta tiene que ser factible. Y eso de que sea factible significa que, por ejemplo, tengo el número adecuado de individuos en mi investigación. Eso es lo que habitualmente se llama el tamaño muestral. ¿Sí? Vamos a ver tamaño muestral, que es un número mínimo que tenemos que tener para generar información o datos con cierto nivel de precisión. Tenemos que definir eso. Pero esto de la precisión está relacionado con los intervalos de confianza y con esto que les decía hace un rato, que a lo mejor 10 es igual a 15 aquí. O son distintos. Tenemos que ver la precisión del estudio. ¿Sí? Vamos a hablar de eso a continuación. Lo otro es que hay una experiencia técnica adecuada, ¿cierto? O sea, la gente que va a hacer la investigación tiene que ser competente en lo que está investigando, ¿sí? Eso de como pastelero a tus pasteles, ¿cierto? Es muy cierto. Porque alguien que no tiene experiencia, lo más probable es que cometa errores. Y que por lo tanto, la capacidad de responder la pregunta incluya sesgos. Acuérdense que el enemigo de la investigación es el sesgo. Es lo peor que nos puede pasar, el sesgo. ¿Sí? Lo otro es que sea abordable en cuanto a tiempo y dinero. Yo no sé si le hablé del estudio Framingham o ya lo mencionaron en otro curso.
el de factores de riesgo cardiovascular, ya le hablé de eso. ¿Sí? El estudio Framingham es un estudio, vamos a hablar después, igual tenemos que volver a mencionarlo, pero es un estudio que se hizo en Estados Unidos, que comenzó en los años 60, para identificar factores de riesgo cardiovascular en la población, y continúa hasta el día de hoy. Se está investigando a la descendencia de los que iniciaron el estudio. Todos los investigadores que iniciaron el estudio se murieron, pero siguió gente trabajando en el proyecto. Es el proyecto más largo que se ha hecho en el mundo de seguir personas para evaluar factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? Y por lo tanto, fíjense, es abordable en cuanto a tiempo y dinero. Hay que tener mucha plata para hacer eso. ¿Cómo? Estaba hablando de eso con la Sofi porque me acuerdo que en una clase usted dijo que claro, tenía que durar lo que también tuviese la plata para eso. Exacto, o sea, por eso que yo puedo generar una pregunta fantástica y puedo definir la mejor manera de responderla, porque vamos a ver eso, que hay muchas maneras de responderla, pero si no tengo los recursos, me quedo sentado con la pregunta. ¿Sí? Eso no significa que no podamos hacer investigación, pero sí significa que vamos a tener que optar por un diseño que tenga menor calidad. Vamos a hablar de eso, de los sesgos. Cuando hablamos de calidad, es sesgos. ¿Sí? ¿Y quién subvenciona en este caso? ¿El Estado? ¿Farmacéutica? En el caso, por ejemplo, específico de esta investigación. Esto es privado. Estados Unidos es, de verdad, cuando dicen que es la tierra de la libertad, es así, es privado. ¿Sí? Una iniciativa privada que obviamente concursa para fondos públicos, pero la iniciativa es privada. ¿Sí? Sí, en Estados Unidos prácticamente todo es privado, y lo que no es privado, porque es loco esto, pero en Estados Unidos hay universidades estatales, muchas, pero no son malas, pero comparadas con las privadas son malas, son de pésima calidad. ¿Sí? ¿Quién va a la universidad estatal? El que no tiene plata para pagar una privada. ¿Sí? Y recibe una educación no tan buena. ¿Sí? Así funciona al menos en Estados Unidos, que es la antítesis del modelo europeo. En Europa la universidad estatal gratis de calidad por eminencia. Hay privadas, pero que como las estatales son tan buenas, no pueden competir con las porque las otras son gratis además. ¿Sí? Sí, entonces, dinero. Ese estudio que le estaba comentando lleva años y ha ido incorporando análisis genético, análisis de polimorfismo, todas las tecnologías nuevas. ¿Sí? Pero estamos hablando de una cantidad de plata, y no solo, o sea, plata y ganas de seguir haciéndolo, pues. ¿Sí? Tiene que haber una iniciativa de que haya gente que quiera continuar el estudio, pues. ¿Sí? Ok. Lo otro es que sea pertinente, y esta pertinencia tiene que... Esto no lo vieron con Fabián, ¿cierto? ¿Fabián no le habló de esto? ¿No? Ya, qué bueno. Porque si no estamos repitiendo cosas que vieron en pregunta e investigación, ¿cierto? Tiene que ser relativa al estado del arte, es decir, tiene que ser basada en conocimiento. Ojalá el paper que salió publicado ayer, ojalá incluir las últimas citas bibliográficas que hay respecto al tema. ¿Sí? Libros, olvídense de libros, pues. O sea, libros en una investigación es si quieren definir algo que está ultra demostrado. ¿Sí? No sé, la arquitectura de la fibra muscular, ya ahí pueden citar un libro, pero en general no. ¿Sí? Páginas web tampoco, papers, publicaciones originales o revisiones, pero publicadas en revistas de calidad. ¿Sí? Porque hoy día está, bueno, en el curso electivo, hoy día está lleno de basura. En serio, hay de todo, incluida mucha basura. ¿Sí? Que sea relativa esto es importante, relativa a la experiencia individual. Esto es muy valioso. Las mejores preguntas surgen de su propia experiencia, de su práctica clínica. En su práctica clínica están literalmente en una mina de oro de investigación, porque se van a enfrentar a problemas reales que ustedes están viviendo, y ahí van a, para poder intentar, van a tener que estudiar, pues, ¿cierto? Van a ir a Cochrane, van a buscar metaanálisis, van a buscar revisiones sistemáticas, no hay. Van a buscar ensayos clínicos, hay uno. Chuta, ahí hay un vacío. ¿Sí? Porque un ensayo clínico no dice nada, como le acabo de decir. Por mucha estadística que tenga, que sea muy rimbombante,
No sabe, hay que analizar los sesgos, puede que esté lleno de sesgos y que la calidad de ese estudio sea no buena, ¿sí? No sea confiable, ¿sí? ¿Ok? Y por lo tanto esto de la experiencia individual en serio que es valiosísima. Yo por años hacía charlas de este tipo a gente de los hospitales, a los clínicos, y les decía, ustedes están sentados en una mina de oro, tienen todo ahí a su alrededor, así las preguntas surgen de su experiencia. Y ojo, que eso es un proceso único, porque la experiencia de usted no es igual a la de su compañero. La forma en que usted ve las cosas, la forma en la que usted ve el mundo es distinta a la de otra persona, frente al mismo escenario, frente al mismo caso, ¿sí? Por lo tanto, ahí está la fuente de todo, en la experiencia, en la práctica, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar con problemas dignos de hacer investigación, ¿sí? De su experiencia, porque además se dan cuenta que hay una brecha de conocimiento y que lo necesitan, pues. O sea, que no es investigar por investigar, o sea, es una necesidad en su práctica, ¿sí? En su práctica clínica, ¿sí? También que sea relativo a una prioridad sanitaria global o local, eso es súper importante, ¿sí? Porque por lo de las lucas, ¿sí? O sea, hay fondos escasos para investigación, no se va a poner a investigar cosas que son irrelevantes. Se puede, sí, pero hoy día, hace poco rato, hace un año, salió una nueva mirada de los requisitos éticos y están dando mucho bombo a la pertinencia y al valor, y que sea coherente con las políticas sanitarias, y que sea incluso compatible con los intereses de la comunidad. O sea, hacer investigación que sea útil, que sirva, no que quede publicada por ahí y nadie lo lee y no sirva para nada, ¿sí? O sea, que sea una cuestión útil, ¿sí? También novedosa, es decir, que confirme o refute hallazgos previos hasta cierto punto, como recién preguntó su compañera, que corre el cerquito, porque eso es lo que les decía, a lo mejor uno no va a hacer exactamente el mismo estudio, pero va a hacer un estudio que ya se hizo, pero le va a incorporar una nueva variable que podría estar relacionada, ¿sí? Y por lo tanto va a ampliar los hallazgos previos y entregar resultados nuevos asociados, ¿sí? Ética, esto ya no lo voy a repetir, ¿cierto? Y relevante, que sea relevante para el conocimiento, para una política clínica sanitaria o para futuras investigaciones, ¿sí? Esto que recién les decía aplica a la investigación en salud, ¿sí? Que tiene que ser cosas útiles, pero la investigación en ciencia básica no necesariamente tiene que tener una aplicación, ustedes saben eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando estaban estudiando los electrones, no se imaginaron que iban a ser discos duros después y todos los procesos o procesadores, ¿sí? Pero si no se hubiese estudiado la química del núcleo o la química del átomo, no hubiésemos llegado a ese momento, ¿sí? Entonces, claro, la ciencia básica, a esa no se le pide propósito, ¿sí? Porque en todo caso, en Estados Unidos, por lo menos, ya no están financiando ninguna investigación que no tenga personas, que no involucre personas. Están súper así, bueno, están restringidos con las lucas, pero tiene que involucrar, tiene que tener un componente de lo que probablemente van a escuchar, o ya lo escucharon, que es la medicina translacional. Translacional. Es decir, que la medicina llegue lo más rápido en la investigación eso se llama desde el mesón a la cama, es un juego de palabras, de bench y bed, ¿sí? Bench, mesón, bed, cama, la cama clínica, ¿sí? O sea, que la brecha entre generar investigación sea muy corta para que generemos un uso, ¿sí? Hay muchas presiones para que sea así, ¿sí? No gastar plata en cosas que no tengan lo más pronto una utilidad en humanos, ¿sí? Ok. Y ahora vámonos a la pregunta clínica estructurada, que insisto, esto es lo más importante. Nos vamos a demorar un montón en esto, pero créanme que es valiosísimo, ¿sí? Si usted tiene malo esto, va a dar palos de ciego, va a hacer puras tonteras después, ¿sí? Esto es lo más importante, detenerse en esto, ¿sí? Y como ustedes vieron con Fabián, este es el formato que se llama de pregunta clínica estructurada, que es el formato PACO. Probablemente Fabián le habló del formato PICO, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ¿es por qué? PICO también, sí, el tiempo, ¿sí? Yo no les voy a hablar del tiempo.
no es relevante el tiempo. Hay que declararlo, sí, pero para la estadística y para el diseño es irrelevante, ¿sí? Pero sí hay que formular la pregunta con la temporalidad, ¿sí? Sobre todo por los qualis son súper agujas con el tiempo, ¿sí? Pero bueno, Paco, ¿por qué Paco y no Pico? Porque Pico es una excepción, es un caso particular del acrónimo Paco. Vamos a ver que, insisto, Pico es un caso puntual del acrónimo Paco, ¿sí? ¿Por qué Paco? Paco viene de población de interés, la acción que queremos demostrar, contra qué comparamos y el desenlace, ¿sí? Cuando usan Pico, la acción se refiere a una intervención terapéutica o quirúrgica o conductual, pero hay una intervención, una terapia, ¿sí? Y en ese caso es Pico, pero en realidad el acrónimo debería ser Paco, porque eso, insisto, abarca todos los tipos de preguntas que nos podemos formular, ¿sí? No es trivial lo que estoy diciendo, jóvenes, es súper importante la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la acción, verdad que esta cuestión no sirve, la acción puede ser alguna de esas cuatro. Pongan atención, que en serio que esto es muy importante. En cualquier estudio que vayan a hacer en investigación en salud, que no sea descriptivo, ¿sí? Porque describir es valioso, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de estudios con hipótesis, ¿sí? Cualquier pregunta que ustedes se hagan en investigación en salud, deben poder clasificarla en alguna de estas cuatro acciones. Si no pueden hacerlo, su pregunta no es una pregunta de investigación en salud, es una pregunta de economía, de otros campos, pero no es de investigación en salud. ¿Y cuáles son las acciones? El efecto de una intervención comparada con otra. Un tratamiento, un fármaco, una terapia conductual, un ejercicio, una dieta. Y esto es lo que habitualmente le llamamos que son... La acción va a ser una acción de tratamiento o terapia. Y esta es la I. Esta es la I, ¿sí? Que involucra una intervención, ¿sí? Y además, fíjense, que podemos entonces, si nuestra pregunta tiene que ver con eso, el efecto de una intervención comparada con otra, voy a clasificar además mi pregunta como una pregunta de terapia o de tratamiento. O sea, puedo clasificarla, y esto es vital, esto que estamos diciendo ahora es central también, ¿sí? Obviamente esto depende de formular bien la pregunta, ¿sí? Las otras preguntas grandes que nos podemos hacer en el escenario clínico es preguntarse por la exactitud de un test diagnóstico comparado con un gold standard. Diagnóstico, eso se hace muchísimo. ¿Por qué? Hablaron de gold standard, ¿cierto? ¿Sí? No siempre tenemos a la mano el gold standard, ¿sí? A veces se usan otra evaluación sustituta o que se aproxima, pero que no es gold standard. ¿Y eso es malo? No, pero debo demostrar que mi evaluación sustituta es equivalente al gold standard. Debo definir el grado de precisión de mi diagnóstico sustituto, ¿sí? Entonces, mi pregunta puede ser de exactitud de un test comparado con un gold standard, y eso clasifica mi pregunta inmediatamente en una pregunta de diagnóstico, ¿sí? Vamos a ver ejemplos, ¿sí? El otro gran grupo de preguntas es que tiene que ver con la exposición a cierto factor de riesgo. Ojo, que en epidemiología se habla de riesgo aunque sea un factor protector. Se habla siempre de factor de riesgo, aunque demostremos que en realidad disminuye la aparición de la enfermedad, o sea que sería un factor protector. Pero el consenso es que se habla de riesgo igual, porque uno en realidad lo que entrega es un valor del riesgo, y en base a eso uno dice, esto es efectivamente incrementa el riesgo de tener la enfermedad o lo disminuye, y uno dice, esto protege. Pero genéricamente se habla de riesgo, ¿sí? Y entonces, cuando usted hace ese tipo de preguntas donde la acción es exposición a cierto factor de riesgo, automáticamente va a clasificar su pregunta como una pregunta de etiología o de daño. Mi pregunta es de etiología, yo los tengo clarito, por la manera en que la formulé, ¿sí? Y si la acción tiene que ver con
identificar cuál es el curso clínico dada cierta condición, entonces mi pregunta va a ser una pregunta de pronóstico. No hay más. Las otras preguntas que faltan aquí son las preguntas de frecuencia, que son básicamente evaluar prevalencia, incidencia. O sea, no son analíticas, no son preguntas que tienen una hipótesis, ¿sí? Hipótesis estadística, acuérdense, cuando hablamos de hipótesis estamos hablando de hipótesis estadística, ¿sí? Y por lo tanto, vuelvo a repetir, si usted no puede clasificar su pregunta en alguna de estas cuatro o una de frecuencia, no es una pregunta epidemiológica ni clínica lo que usted tiene. Tiene otra. Es una pregunta de conocimiento, una pregunta de otra cosa, de gestión en salud, pero no de salud propiamente tal, ¿sí? Y ejemplos. Otra cosa importante que habíamos visto esto ya, ¿cierto? Tenemos el periodo prepatogénico, luego el patogénico, con el periodo asintomático y el sintomático, y finalmente el desenlace. Estas preguntas que nos vamos a hacer, que no hay más, insisto, van a calzar con algún momento de la enfermedad o de la historia de la enfermedad, ¿sí? Todas las preguntas que estén relacionadas con el periodo prepatogénico van a ser preguntas de riesgo o de daño o de etiología, dígame. Pero para que sea una pregunta médica, ¿se tiene que cumplir con cualquiera de esos cuatro o con los cuatro? No, usted va a hacer una nomás, una de esos, porque su pregunta o va a ser de factores de riesgo, o va a ser de diagnóstico, o va a ser de tratamiento. ¿Cómo? Eso no va a llevar a que sea médica, que no sea de otro tipo. Que sea clínica o epidemiológica, no sé si médica, porque podría ser de psicología, podría ser, ¿cierto?, de salud. Exacto, así es. Si no, no es una pregunta clínica epidemiológica, es una pregunta que está en otro campo disciplinar, ¿sí? Y que por lo tanto no necesariamente va a aplicar este método que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, como estaba diciendo, las preguntas de etiología las vamos a plantear antes de la enfermedad. Y esto es lo que habitualmente se hace. Esto es lo que habitualmente se hace en epidemiología, que uno busca factores de riesgo, ¿sí? Luego están las preguntas en el periodo patogénico, las de diagnóstico, que son valiosísimas igual, ¿cierto? Luego están las de intervención, ¿cierto? Las de tratamiento, las de terapia. Y finalmente, para saber el desenlace post una acción médica o clínica, están las de pronóstico, ¿cierto? Sí, esto también aplica a la historia natural, ¿cierto? O sea, si no hubiese una intervención clínica, igual puedo preguntarme por el diagnóstico, pero ahí hay ausencia de intervención, ¿sí? Ok. Y lean esto por favor. Ahí está un poco una definición un poco más aterrizada de los tipos de preguntas. Generalmente, cuando hablamos de tratamiento, la pregunta es la tasa de éxito, porque eso define si funcionó la terapia, ¿sí? Vamos a ver cómo uno mide estas cosas después, ¿sí? Sí, dígame. Pero ir al tratamiento, por ejemplo, yo podría ver lo que usted nos decía de la correlación dosis-efecto. Sí, por supuesto que sí. Sí, va a depender de cómo defina las variables. Otra etapa crítica del estudio, ¿sí? De un proyecto, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Preguntas de etiología. En población general, el hábito tabáquico comparado con no fumadores aumenta el riesgo de cáncer bronquial. Estructura PACO, ¿sí? Siempre deben definir la población. Aunque sea población general, deben decirlo, porque no da lo mismo estudiar esto en adolescente, en adulto mayor. No, mira, a mí me interesa población general. Perfecto. Tú estás delimitando tu grupo de estudio, ¿sí? ¿Cuál es la acción? El hábito tabáquico. En este caso, como una pregunta de etiología, este es el supuesto factor de riesgo que quiero estudiar, ¿sí? ¿Comparado con quién? Siempre debo tener un comparador. Siempre. Vamos a hablar de eso más adelante, pero si no tengo un comparador, los resultados que puedo ver pueden ser de ellos al azar. Necesito comparar con algo no expuesto o con una terapia alternativa, ¿cierto? Acuérdense que el placebo no es ético. Hablamos, creo, del placebo el otro día, ¿sí? Ya. Y esto es muy importante en la estructura. Definir el desenlace, el outcome.
el outcome clínico, que usualmente uno tiene un outcome o pueden ser más, pero siempre hay un primario, el desenlace primario, ¿sí? Por ejemplo, aquí el desenlace es riesgo de cáncer bronquial. Pero me gustaría también saber si afecta la saturación de oxígeno o si aumenta la hemoglobina glicosilada, por decir cualquier cosa, ¿sí? Pero mi desenlace primario es cáncer. Pero usualmente cuando uno se embarca en investigaciones y monta toda una infraestructura para poder hacerla, uno no responde una única pregunta. Uno aprovecha todo ese esfuerzo para responder preguntas secundarias asociadas, ¿sí? ¿Sí? Siempre pasa eso, ¿sí? Sobre todo en este tipo de estudios, que son los de etiología, en los que tengo que empezar, en algunos casos, años antes a estudiar la cuestión. Años antes de que aparezca el desenlace. ¿Sí? Vamos a hablar de cómo se hace. Dígame. ¿Qué hora es? Sí, vamos al tiro. Sí, son las 11:45. No, a mí no me dijeron nada, no creo. Ya, jóvenes, seguimos en 15 minutos. Nos queda harto. Pero